mostrar que en esas situaciones no existe, como decíamos, el concepto de plaga, porque existen situaciones de autorregulación. Sin embargo, cuando esa selva la transformamos, o cualquier ecosistema natural, en los bosques secos, por ejemplo, como fue nuestro caso, la transformamos en monocultivos. Pensemos en un país con 20 millones de hectáreas del mismo cultivo, como el nuestro. Entonces se generan las situaciones que son las que causan los picos poblacionales de las plagas, ¿no? Exceso de alimentos, pensemos que una plaga de soja tiene 20 millones de hectáreas para comer, ¿sí? Y la eliminación de poblaciones controladoras, es decir, aquellos predadores o parásitos de esa plaga no están más porque se les ha quitado su hábitat, porque por muchos años ni siquiera la banquina se les ha dejado para que sobrevivan. Las banquinas se cultivan y se pulverizan también. Entonces han ido desapareciendo. Por suerte, muchas veces lo único que hay que hacer es, para que estas poblaciones se restablezcan, es dejar de intervenir, o al menos de la forma en que estamos interviniendo. Como criterios técnicos, por ahí estamos como profesionales demasiado habituados a que lo primero que hay que hacer es el control, ¿sí? Sin embargo, como se ve en esta diapositiva, lo último que vamos a hacer en agricultura ecológica es el control, ¿sí? Primero, vamos a tener en cuenta todo el concepto de trofobiosis que explicamos en la primera parte, ¿sí? Luego vamos a tratar de encontrar estrategias de prevención, es decir, cómo diseño mi sistema para que la plaga no esté, no es que no esté, porque siempre tiene que estar, pero no esté con el comportamiento de plaga. Es decir, el insecto al que habitualmente se lo considera plaga, tiene que estar en el campo, y ese es otro cambio de mentalidad que debemos tener. Tiene que estar porque de él se alimentan los insectos benéficos. Entonces, si yo elimino toda la plaga, elimino los insectos benéficos porque se quedan sin comida. Así que tiene que estar en un estadio poblacional tal de que no se comporte como plaga, ¿sí? Tiene que estar en niveles bajos. Acuerdos de tolerancia es lo que estamos intentando establecer con las plagas, y ya vamos a ver también con la maleza, ¿sí? Luego, cuando la prevención no resultó suficiente, esto pasa sobre todo en los primeros años, en los años de la transición, que lo vamos a ver en otras clases, hay estrategias de repelencia. Es decir, puedo hacer cosas para que el insecto se vaya, ¿sí? Para que no me afecte el cultivo. Y por último, recién el último paso sería el control. El control por supuesto, con productos permitidos, los vamos a ver, ¿sí? Pero es el último recurso. A veces pasan muchos años en un sistema con manejo agroecológico en el que no se usa ningún insecticida, ¿sí? O el uso en un campo grande suele ser muy puntual para alguna situación, raramente sea algo de todos los años, algo rutinario, ¿sí? En general se suelen usar más para el control de orugas de fin de ciclo, y a veces va de la mano de algún problema que tenemos en la planificación o en que se nos atrasó alguna siembra, ¿sí? Entonces las siembras tardías suelen llevar al cultivo a una mayor exposición de las plagas, ¿no? Bueno, un cambio muy importante que debemos dar es dejar de entender a la naturaleza como un problema. La naturaleza en sí no está para complicarnos la vida,
sino que nosotros somos parte de la naturaleza, somos un ser vivo más, y en la naturaleza ocurren muchísimas cosas que particularmente los agrónomos no entendemos. Los biólogos entienden un poco más, pero a los agrónomos nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos muy concentrados en la producción, ¿sí? No está mal, es lo que nos toca hacer, es para lo que nos contratan, es para... Bueno, tenemos un rol que es la producción de alimentos, que es algo muy necesario y que es algo para lo que hemos estudiado mucho, y está bien, está bien. Lo que sí a veces ocurre un fenómeno que lo quería también poner en consideración, que es la ceguera por inatención, que no sé si habrán escuchado hablar, pero es un fenómeno de la psicología, que es cuando uno se concentra demasiado en algo, eh, deja de prestar atención a algunas cosas y no se dan cuenta de que ocurren. El fenómeno que usan los magos, por ejemplo. El mago te distrae con algún truco, lleva tu atención hacia otro lado y dejas de ver lo que él quiere que no veas, ¿sí? Y en la agricultura nos está pasando un poco eso, ¿no? Un poco de ceguera por inatención. Eso nos lleva a que veamos poco de lo que la naturaleza nos ofrece, y esta segunda parte de la clase va a tener que ver con eso, con poner en evidencia un poco qué herramientas nos ofrece la naturaleza para ayudarnos en esto de la agricultura ecológica. Vamos a ver un poco de la ceguera por inatención, a ver si le enganchamos un poco el concepto, ¿sí? Vamos a apoyarnos en un video, ¿sí? Si alguien ya lo vio, es solamente, es muy cortito. Hay dos equipos, uno blanco, está en inglés, por eso lo traduzco antes de que empiece y lo pausé. Uno blanco y otro negro, se van a dar pases, pase con esa pelota de básquet, y lo que se les pide, y yo les voy a pedir ahora, es que cuenten los pases que se dan entre los integrantes del equipo blanco, ¿sí? Ahí va. Bueno, volví a pausar. Ahí el video ya les dice que hubo 13 pases en el equipo blanco, ¿no? No sé si lo habrán contado, pero no tenía la menor importancia. El truco que hay en este video es que mientras ustedes estaban concentrados contando esos pases que daba el equipo blanco, pasó un mono, un hombre vestido de mono, bailando por el medio. Ustedes no lo vieron. Y eso se llama ceguera por inatención. Ahí vamos a poner que siga. No es ningún truco, después vuélvalo a poner en sus casas. Existe esta posibilidad. Vamos a verlo de nuevo. Concéntrense ahora, no en el equipo blanco, sino en el negro. Bueno, ahí pasó, ¿no? Ahí pasó. Ahora sí lo habrán visto, y lo primero que uno piensa es, bueno, ¿por qué no lo vi? Y no lo vi porque estaba concentrado en otra cosa. Estaba concentrado en contar los pases del equipo blanco. ¿Cuántos monos bailando se nos pasarán? ¿Cuántas situaciones pasan por nuestro lado y no lo vemos? No lo vemos por un mecanismo propio del cerebro. Es decir, el cerebro no puede procesar toda la información que le llega porque uno se vuelve loco, no tiene la suficiencia para eso. De hecho, algunas personas que tienen esa capacidad, esa memoria fotográfica, tienen muchas dificultades para resolver cosas normales de la vida. Hay algunos casos que
que pasa eso, ¿no? Bueno, ¿por qué traemos esto? Porque en el campo, si no prestamos atención a lo que tenemos que prestar atención, se nos van a pasar un montón de monos bailando. Es decir, si no vemos, si no tenemos las capacidades para prestar atención a todo lo que la naturaleza nos ofrece, y solamente pensamos en términos de cultivo y plaga, vamos a ver solo cultivo y plaga. Y eso es un problema, porque vamos a ignorar procesos, relaciones, incluso elementos de los agrosistemas que son muy útiles para que podamos, en un proceso de transición, empezar a dejar de usar insecticidas, que por otro lado es lo primero que ocurre en una transición agroecológica. Vamos a ver una clase solamente de transición, pero en general lo primero que ocurre es dejar de usar insecticidas bastante antes de que se dejen de usar los herbicidas. Bueno, ¿qué no vemos entonces dentro de esta ceguera por inatención que nos da la propia profesión a veces, ¿no? Hay otros seres vivos que nos pueden ayudar en esto, predadores y parásitos sobre todo, algunos predadores. No nos concentramos en la presencia de algunos anfibios, por ejemplo, que nos ayudan a controlar algunas plagas. Este es un sapo